Bien, el siguiente punto dice, ¿cómo interpreta usted esta afirmación? La historia puede ser entendida como un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Me gusta muchísimo esta afirmación porque digamos que le da continuidad a la segunda y tercera pregunta y pone en el centro del debate un nuevo elemento y es el presente. Y es que para comprender nuestro presente es necesario remitirnos a nuestro pasado. Un ejemplo de esto que me gusta, que tiene que ver con derecho y tiene que ver con historia, es los procesos históricos que se han dado para alcanzar los derechos de las mujeres, para que yo pueda estar frente a un computador realizando una tarea académica porque soy un miembro activo de una universidad, cosa que en el pasado para muchos fue inimaginable. Y es que para comprender nuestro presente hay que remitirnos al pasado y hay que empezar a cuestionar esos procesos sociales, políticos y económicos que se dieron antes desde una mirada crítica y no desde el juzgamiento, desde la arrogancia, eh, cuestionar esos procesos que vivieron en esas mujeres. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a una mujer del 1700, ¿te gusta la vida que tienes? ¿Eres feliz? ¿Consideras que te falta algo? ¿Que hay mucho más allá de lo que ves? Eh, ¿Sufres de agresión? ¿Eres víctima de maltrato? Si siquiera sabes que es ser víctima y estás dispuesta a vivir así. Esas preguntas que, que, que sería interesante de hacérsela a esa mujer del 1700 y que no puedo hacerle y que tengo que recurrir a la fuente eh, y usar un poco la imaginación ayuda a comprender los procesos que se vinieron gestando más adelante, esas mujeres que, que tenían tan interiorizada la violencia que decían, no, es que eh, él no me pega siempre, nada más cuando eh, no bebe lo suficiente. Pero cuando él bebe más, él no me pega y es normal, o sea, es natural y entender también esos procesos que vivieron esas mujeres que dijeron, pero es que ¿por qué me tiene que agredir? ¿Por qué tengo que tener esta vida? Eh, Él no es agredido, él no es humillado, él no es vulnerado, pero yo sí. Y entender esos procesos que llevaron a las rupturas mentales y que invitaron a cuestionar y empezaron a seducir a las mujeres y decir, esto no es normal, nena, esto puede cambiar. O sea, no simplemente esto debe cambiar, sino esto puede cambiar. Y esto tú tienes el poder de cambiar. Y entender todos esos procesos que se dieron, no solamente las mujeres que cambiaron, sino esas mujeres que no cambiaron y no estaban dispuestas a cambiar. Ayudan a entender cómo se vinieron desarrollando las instituciones, unas instituciones que eran para personas adineradas, luego personas que compartían rasgos distintivos y propios de sí, y luego pasaron a ser a otras poblaciones como las mujeres, y como incluso después de las mujeres se dieron a otras poblaciones que estaban marginadas, llámense afro, indígenas, extranjeros, y cómo esas instituciones han venido cambiando. Y eso se hace entre el dialogar con el pasado, dialogar con las cosas que no nos gustan, con las que nos gustan, pero más con las que no nos gustan. Y empezar a confrontar ese pasado con el presente. eh, Al remitir otra vez al ejemplo de las mujeres, entender que hoy estamos hablando de reivindicación, ya ni siquiera derechos de las mujeres, sino reivindicación de los derechos, porque es que antes hubo la positivización de esos derechos, es decir, derechos que se estaban alegando, bueno, derechos no, premisas que se estaban alegando y que pasaron a ser
derecho a través de leyes. Y antes de eso estábamos hablando de comportamientos, de costumbres, de tradiciones. Ver que en las sociedades nórdicas habían más libertades sobre las mujeres, que las mujeres indígenas tenían papeles diferentes que las mujeres europeas, y entender cómo se dieron en diversas partes del mundo y luego cómo empezaron a hacer derechos y ahora hablamos de reivindicación de derechos y difusión de los derechos a aquellas mujeres que aún no les ha llegado eh, esta información. Pero solamente es posible si empezamos a dialogar con el pasado, ese pasado que nos gusta, pero más con el que no nos gusta. Y eso significa que el historiador siempre tiene que estar cuestionando su presente y viendo qué pasó en su pasado y viendo qué pasó en el pasado de la sociedad y viendo qué pasó en el pasado de esa población para poder ver el presente y decir, yo sé por qué esto es así. Y ahora que sé qué pasó antes y sé qué está pasando ahora, necesito empezar a cambiar para que ya no pase si es que está pasando algo desagradable en el presente. O bien decir, necesito hacer esto para que continúe pasando si las cosas son buenas. Pero los cambios siempre se producen porque alguien en su constructo mental dijo, hay que cambiar. Y ese cambio se da es porque analiza el pasado y su propio presente y empieza a considerar que aquello que está viviendo no debe ser o bien puede ser mejor. Y eso hace eh, el diálogo entre el pasado y el presente. Eso es lo que provoca, eh, invita a cuestionar nuestra posición como sujeto dentro de una sociedad. Y nos presenta la inquietud y ya después de que la inquietud está en nuestro cerebro, pasa a nuestro corazón y ya es un impulso. Pero el historiador, eh, digamos que concentra esas pasiones y lo convierte en un impulso, un motor para su pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico a la final deriva en resultados que son maravillosos. Por ejemplo, en el feminismo, eh, antes hablamos de costumbre, algunos pueblos eran más libres que otros, por ejemplo, los nórdicos, o bien algunos territorios indígenas, los papeles de las mujeres, de las matriarcas eran mucho más relevantes, pero eran costumbres. Y luego estamos hablando de derechos de las mujeres blancas, europeas, y luego empezamos a hablar de derechos de las mujeres americanas, y luego hablamos de los derechos de las mujeres afroamericanas. Y es tanto ese diálogo entre el pasado y el presente que empezamos a pensar, no es suficiente. Y entonces surgen los diálogos ya no entre las relaciones de las mujeres con los hombres como sujetos de dignidad y de mismos derechos, sino de las relaciones de las mujeres con la naturaleza. Y surge el ecofeminismo. Y ese constante cuestionamiento deriva, ahora actualmente incluso tenemos ecofeminismos negros. Entonces, ya no es la relación del hombre con la mujer, sino del hombre con la mujer y la mujer con la naturaleza. Y la naturaleza con las mujeres negras. Entonces, no significa que le añadamos un poco más, sino que siempre descubrimos algo más. Y eso lo hacemos viendo nuestro pasado, cuestionando nuestro presente, e invitándonos a proponer para el futuro. Y eso es lo bonito de esta frase, porque si no dialogamos con nuestro pasado, no hacemos las paces con nuestro pasado, criticamos nuestro presente, no es posible construir las bases para el futuro. Las bases y el legado que le dejaremos a las nuevas generaciones para que sigan eh, en búsqueda de ese santo grial.